te habla. Bien, Roberto, buen día. ¿Cómo están ustedes? Bien, bien. Quería charlar con vos un poquito sobre el viaje de ayer. Sé que Alberto vino muy satisfecho por la reunión con López Obrador. ¿Y qué lectura haces vos de estos primeros movimientos internacionales? Mirá, a ver, el gobierno que sale hizo una lectura absolutamente equivocada porque con el argumento de volver al mundo, cuando ellos volvieron al mundo que creían que era, el mundo había cambiado. Y me parece que esa es una lección que de una vez por todas deberemos aprender colectivamente, en tanto comunidad, porque volver al mundo no es sacarse fotos, volver al mundo es primero tener resueltos algunos problemas domésticos, tener claros algunos objetivos, comprometernos colectivamente con esos objetivos, y en ese contexto, a mí me parece que los primeros movimientos, la practicidad, la heterodoxia de Alberto, la claridad en sus declaraciones, en la conferencia de prensa, lo que han escrito, el interés que suscitó en el periodismo mexicano, la calidad de su agenda, son elementos muy positivos. No hay que olvidarse que México forma parte del NAFTA, porque el capítulo comercial es un capítulo muy importante, y esto puede ser un limitante si uno no lo tiene claro antes de empezar con las conversaciones. Pero a mí me parece una excelente movida. Yo creo mucho en la nación, la región, después el mundo. Creo que no hace falta, aunque es un ingrediente valioso, no hace falta una región homogeneizada desde el punto de vista ideológico para crecer, ni para que nos vaya mejor. Para eso existe la diplomacia, para eso existe la política. Me parece que hay que entender esas cosas, que no hay que empecinarse en posiciones que sean reactivas, ¿no es cierto? Me refiero concretamente a las respuestas a los exabruptos de Bolsonaro y familia. Me parece que son cosas que se descalifican por sí mismas, no habría que prestarle mayor atención, no hay que enojarse. Alberto tiene, mira, desde la democracia hubo 3 ciclos peronistas en el gobierno: el de Menem, el de Duhalde, Néstor y Cristina, y ahora el de Alberto. De los 3 factores, un mundo tranquilo, una región tranquila y un país tranquilo, todos los predecesores de Alberto tuvieron 1 o 2 o 2,5 de esos factores medianamente alineados. No vamos a recordar, pero bueno, la política del mejor alumno de Menem contó con un mundo que sucedía a la caída del muro, una región que se había subordinado, se había ordenado alrededor de las recetas del consenso de Washington, y después de los tropiezos iniciales hiperinflacionarios, con la ilusión de la convertibilidad, la venta de empresas públicas, proceso parecido, sacando la convertibilidad, al que siguió Fernando Henrique Cardoso, se ordenó internamente. Bueno, Alberto va a tener los 3 elementos absolutamente desordenados. Un mundo con un sistema financiero en crisis, un mundo que baja su producción, un mundo que crece muy poco, un mundo donde titanes del crecimiento sostenible, como podía ser Alemania, están muy por debajo de lo esperado, y un mundo donde la llamada guerra de tarifas entre China y Estados Unidos es una guerra que esconde en realidad cómo va a ser la guerra literal del futuro, porque la discusión sobre el 5G es la discusión sobre las nuevas formas de guerra. Entonces me parece que bueno, la tiene muy difícil, una tarea ciclópea, realmente ciclópea, con muchas necesidades internas, con mucho desvalimiento, con mucha intemperie para demasiadas personas. No van a ser 4 años sencillos. Me preocupa a veces la
lo que se puede generar entre la expectativa, la ilusión, yo supongo que vos la debés palpar, pero estoy hablando de la población, ¿no? Uno puede darse cuenta por algunos indicadores, digo, hasta la paz social que se ha generado en medio de esta tremenda escasez, creo que tiene que ver con esa expectativa, con esa ilusión. Digo, el choque de esa ilusión con lo poco que puede llegar a tener el próximo gobierno para brindar en los primeros tiempos. Mira, esa es una pregunta muy inteligente porque las tan abominadas, vituperadas PASO, las elecciones que no existieron según Macri, para Macri, que en algún sentido es un hombre de suerte, no solamente por haber llegado donde llegó sin los méritos para desempeñar el cargo, sino porque le han tocado episodios realmente favorables. Todo el mundo habla del superciclo de las commodities como una ventaja de Néstor, y nadie habla de un mundo hiperlíquido y eufórico que le tocó a Macri para que él lo usó, Macri lo usó, Néstor para equilibrar la economía y para repartir bienes públicos, y Macri lo usó para favorecer la fuga de capitales. Pero bueno, esas PASO tan vituperadas, te decía, fueron el episodio más contenedor de la bronca social, del rencor social, de la frustración social, de la desesperanza social. Canalizaron institucionalmente una situación potencialmente explosiva. Yo creo que vos lo pusiste en muy buenos términos, y es una reflexión que se hace poco, ¿eh? Acá la institucionalidad frenó el desborde en las calles, desborde del cual la Argentina históricamente fue una experta, claro. y que los sectores más combativos y más militantes lo pagaron muy caro, siempre lo pagaron muy caro. Muy bien, ahora, vos me decías cómo se ordena eso. Mirá, lo primero que a mí se me ocurre, pero no, yo hablo por mí, no hablo ni por Alberto, ni siquiera hablo por el círculo de personas más allegadas a Alberto. Me parece que la esperanza, la ilusión sobrevive con algunas condiciones. La ejemplaridad del que genera la esperanza, esto es fundamental. En segundo lugar, el propósito, o sea, ¿para qué estamos sacrificándonos colectivamente? ¿Cuál es el objetivo? Yo creo que el objetivo es uno solo, tiene que ser el conocimiento. La Argentina no tiene ningún destino si no le añade conocimiento a lo que dispone. El único destino es la reprimarización, Roberto, y con una crudeza espantosa. Nos lo dijo, pasó desapercibido, ¿no? Muchas cosas importantes pasan desapercibidas en Argentina. Cuando estuvo hace un mes Wilbur Ross, el secretario de Comercio de los Estados Unidos, él nos dijo, bueno, ustedes tienen energía, tienen minerales, tienen productos agropecuarios, bueno, no se preocupen, Estados Unidos va a poner el capital y la tecnología y ustedes pongan lo que tienen. Bueno, eso se llama reprimarización, claro. Y es notable la intromisión en los asuntos internos de una declaración semejante, de un hombre tan importante, que es el que está peleando la guerra de tarifas con China. Entonces, yo lo que digo, el esfuerzo, como hizo Vietnam para ganar los premios PISA en matemáticas, ¿no es cierto? Vietnam, un país que tiene el tercio del ingreso per cápita que tiene la Argentina, con lo injusta que es esa medición, pero tiene el tercio. Se propuso como objetivo nacional tener matemáticos, porque la matemática es el prolegómeno de la ciencia dura y de la ciencia aplicada. Entonces hubo una revolución del conocimiento. Nosotros tenemos que hacer algo bastante parecido para poder añadir valor a lo que tenemos. Es increíble, el país que más valor le agrega a los productos primarios elaborados es Holanda. ¿Vos podés creer, Roberto, que no sea la República Argentina? Bueno, eso es un plan. Entonces a mí me parece que la ilusión, y en el medio del sacrificio, se sostiene con la exposición de un plan nacional. Y un plan, en tercer lugar, cuyo avance se vaya comprobando con el paso del tiempo, que se vayan rindiendo cuentas permanentemente. Y me parece que lo otro es decir a la gente cuánto va a durar eso. No se puede decirle a la gente que siga sufriendo, que se siga sacrificando, si no hay ejemplaridad, si no hay división justa de las cargas. Es el principio de toda ley económica, el sacrificio compartido. Ahora,
te repito, yo estoy hablando por mí. No, está claro. No está estoy claro. hablando... Te llamamos además en esos términos. Sí, no quiero involucrar a nadie con las... Ahora, estas ideas tuyas que yo a trazo grueso comparto y que creo que compartimos con Alberto, no son las mismas que comparte un sector importante de la Argentina y con poder, y que en los últimos años además es propietaria de los grandes medios de comunicación y que yo creo que más allá del triunfo hoy de Alberto ha calado profundo en la cultura argentina. En un sector. Sí, en un sector. En los que querían creer en eso. Ahora, ¿cómo se hace para garantizar la pluralidad informativa en Argentina en los términos en que está hoy la cosa? ¿Vos te sentás ahí? Yo te diría lo siguiente, Roberto. Si el modelo de periodismo que frente a una declaración de Moyano, los periodistas que hicieron daño tienen que pagarla, le asocian a esa declaración, se viene la CONADEP del periodismo, ese periodismo va a desaparecer, porque se descalifica a sí mismo. Y cada vez le interesa más al que ya está convencido de antemano, que es el 25% de la población. 25% de la población. Esta es la primera reflexión. Que digan lo que quieran, que saquen solicitadas, que ese es el poder de fuego. Mientras no cometan un delito, que hagan lo que quieran. La gente va a mirar a otro lado y te lo muestra los índices, tanto de tu programa, tanto de tus actividades, como de C5N y como la de todos los espacios, el programa de Víctor Hugo, la 750, Página 12, todos los programas y los medios que de alguna manera han hecho un lugar a una visión alternativa. Esta es la primera afirmación fuerte que yo quiero hacer, porque la segunda es la siguiente. Vos me decías poder, usaste la palabra poder de los grandes medios, poder del Círculo Rojo, poder del sector de la sociedad que no quiere lo que yo estoy diciendo. Bueno, guarda que la negra también mueven, Roberto, Guarda que nosotros también movemos. Creo que hemos hecho lo nuestro. Pero y bueno, estamos en la cancha, ¿viste? Estamos en la cancha, tenemos un modelo de capitalismo diferente, tenemos una concepción mucho más colectiva y distribucionista, nos duele el dolor del otro, nos ponemos en el lugar del que sufre, no en el lugar del que festeja, eso es constitutivo. Entonces, yo lo que digo es, si vamos a dar una batalla cultural, ¿no es cierto? Démosla bien, esto es lo único que yo digo. A mí me parece que la personalización en Clarín y el multimedio y los pseudópodos de Clarín en todos los sectores económicos donde está diversificado ese grupo de interés, Hola. Sí, te escucho, Rafael. La personificación en Clarín de la ley de medios fue una pésima idea en el sentido de que la ley de medios era más que eso, Roberto. Claro. Y merecía ser lo que era un consenso democrático, se había construido en 20 puntos desde el 83. Entonces, a mí me parece que esas ideas que Clarín caricaturizaba diciendo que se trataba de una ley anti-éxito, no, el éxito no es éxito si hay alguien que es compatriota tuyo que está pagando por tu éxito. No, las sociedades son cooperativas y si no son cooperativas tienden a inmovilizarse. ¿Qué es lo que le pasa a la Argentina? Un país de permanentes empates, Roberto. La expresión de Macri de ayer, hay gato para rato, es una pésima noticia. ¿Por qué? Porque cuando él volvió quiso ser refundacional. Y espero que Alberto no caiga en esa tentación. Que no use la expresión la herencia recibida. Que no use la expresión el gobierno que nos precedió. Que hablen los números. No que se haga una épica sobre la descalificación de otra posición. Porque si no, la Argentina va a seguir siendo un país de empates. Y un 0-0, un 0-0, un 0-0, un 0-0. Cuando te tenés que salvar del descenso, te manda el descenso. Alguna vez tenés que sumar de a 3. Entonces a mí me parece que eso exige mucha idoneidad, mucho profesionalismo y básicamente, digamos, ser los primeros optimistas, claro, ser los primeros esperanzados. Si vos no sos el primer esperanzado, ¿quién te puede creer la esperanza?
si ocupas un espacio público. Entonces, si nosotros no creemos en nuestras ideas y no estamos dispuestos a dar todo nuestro sacrificio, no de una manera épica, estoy hablando de una cuestión ciudadana, convivencial, pero enérgica y justa, y que se perciba colectivamente y que también el poder de enfrente entienda que hay otro poder que no le va a dar batalla, pero que simplemente va a ser un dique de contención. ¿O no es eso la democracia? Así es. Te quiero hacer una consulta Rinconet. Rafael, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy bien. Quería preguntarle con respecto a lo que está ocurriendo en Chile, sí, que hasta hace algunas semanas era como un ejemplo a seguir para un sector político en Argentina. ¿Le parece que eso puede dar aire a justamente la diplomacia de Alberto y el hecho de buscar soluciones heterodoxas a los problemas del país en este momento? Mire, yo sería muy prudente con ese tipo de cosas. El conflicto de Chile tiene algunos puntos de contacto con lo que pasa en Ecuador, lo que pasa en Perú, que está con el Congreso disuelto, lo que está pasando en Bolivia, tiene puntos de contacto, pero tiene muchas singularidades, muchísimas singularidades. Yo le diría que tiene más singularidades que rasgos comunes, porque el problema de la distribución del ingreso en Chile, el modelo chileno, el modelo de Hernán Büchi, el modelo de Chicago, friedmaniano, el modelo de la apertura total, es un modelo que tiene algunas cuestiones que son muy curiosas, ¿no? Un país abierto al libre comercio, que reserva el 10% del ingreso por la exportación del cobre para las Fuerzas Armadas, presupuesto que no está sometido al escrutinio público. Entonces, es como el caso de Trump, ¿no es cierto? El país del libre comercio, el país de las libertades individuales, hoy es uno de los países más proteccionistas del mundo y cada día tiende a hacerlo más, y es una tendencia mundial. Entonces, yo lo que digo es, no sé de qué es ejemplo Chile, no sé de qué es ejemplo en su rebelión, pero sí es una experiencia para mirar muy de cerca. Hay un medio bastante independiente, se llama The Clinic, sí, en inglés, ¿no? El Pato Fernández. Sí, mira, es el que yo leo, porque harto de la información preformateada del Mercurio y de La Tercera, a donde además hay que suscribirse. The Clinic es un medio que es divertido, que tiene muy buena información dura y que se expresa libertariamente. Cuando uno lee las declaraciones, cuando uno, para hablar de algo que todo el mundo sabe, ¿no es cierto?, lo que encierra desde el punto de vista del espíritu, el audio que trascendió de la esposa del presidente chileno, uno se da cuenta que había un hábito de la desigualdad. Uno se da cuenta que para una parte de los chilenos era una fatalidad aceptada que el hijo de un talabartero fuera talabartero, que la idea de la permeabilidad social ascendente era una idea que no tenía lugar en Chile. Bueno, estaba la experiencia del Pinochet, estaba la Constitución, que ahora quieren, hay un sector importante de la población que la quiere reformar. Entonces, a mí me parece que, en lo particular, ¿no?, yo creo que Alberto, el nuevo gobierno debería abstenerse de cualquier tipo de declaración que implique intromisión en asuntos internos, sobre todo porque nosotros no tenemos la casa en orden. Está claro. Rafael, te agradezco muchísimo. No, al contrario, un placer siempre. Muchas gracias a ustedes y como siempre la orden.